bueno, y si va a ser por las malas, vamos a tener que hacerlo informades, pues ya veo que viste que te manda una cagada si lo haces por la mala, pero lo direccionás mal, está complicado. Así que miren, acá le damos una razón para hacerlo por las malas, porque en el día de ayer Patricia Bullrich amenazó a los hinchas que acompañarán en la jornada de hoy a los jubilados en las puertas del Congreso. Pero cada vez se suman más organizaciones al respaldar esta defensa de los y las jubiladas. El Ministerio de Seguridad de la Nación, liderado por Patricia Bullrich, aseguró en un comunicado que cualquier hincha que genere disturbios o hechos de violencia durante la marcha de los jubilados de este miércoles quedará afuera de eventos deportivos. Eso dice el comunicado que lanzó en el día de ayer el Ministerio de Seguridad. Esta amenaza expresa textualmente que las fuerzas federales de seguridad implementarán estrictas medidas para garantizar el orden, dice el comunicado, y que aplicarán el artículo 194 del Código Penal a quien genere una situación de peligro común y puede ser reprimido con prisión de 3 a 2 años. Esta es la amenaza, ¿no?, que lanza el gobierno para tratar de disciplinar y desmovilizar al pueblo argentino en la jornada de hoy, que por el contrario de achicarse cada vez se multiplica más. Se va a judicializar si eso pasa. Bueno, no se podría. Una cosa es que vos vulneres el perímetro de seguridad de un evento deportivo y otra cosa es que vos hagas tu derecho a la protesta. Y que por eso te suspendan el club. Es complejo. Así es. Tenemos un video muy lindo. Yo meto de todo acá en el picadito. Hay un video donde Patricia Bullrich recibe el amor del pueblo argentino. Por las malas. Traje un ejemplo del por las malas. Está muy bien. Esto fue en el año 2001. Quizás alguno que otro ya se olvidó. Una Patricia Bullrich muy joven, igual de represora y de odiada por el pueblo argentino que ahora, en el cual, bueno, la organización Quebracho le lanza huevos directamente en su presencia aquí, ¿no? En la ciudad de La Plata. De La Plata. Así que bueno, frente al Teatro Argentino fue esto. Hoy no será en La Plata, será en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como decíamos, en el Congreso de la Nación. Porque, bueno, habrá movilización de jubilados convocado por cada vez más organizaciones. Y tenemos la respuesta, me decía Mati, de los hinchas de Chacarita. Porque recordemos que ¿qué sale a hacer el gobierno nacional? Decir que son todos barra bravas y que por lo tanto no representan, ¿no?, a las hinchadas de los clubes. No generó mucho, no interpeló tanto. Las hinchadas siguen movilizadas, siguen compartiendo sus flyers de convocatoria. Y en este caso es la hinchada de Chacarita la que le da una respuesta a Patricia Bullrich al comunicado de seguridad. Dice: en respuesta al comunicado amenazante por parte de la señora ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le comunicamos que nos chupa 3 huevos. Atentamente, la hinchada del pueblo. Aguante Chaca. Es donde jugaba Milei, donde atajaba Milei, Chacarita, sí, ¿no? es verdad. Así que el club del presidente fue el primero que fue a infancia. hacerle... Mira, qué ironía. Sí. Qué ironía, querida. Él no te entrega nada, literalmente. Así que así es. Y cuando hablamos de más organizaciones, no solo hablamos de organizaciones políticas, sociales y de la comunidad en general, sino que también en la tarde de ayer hubo una reunión de la mesa chica de la CGT, en la cual estuvo presente, entre otros, Hugo Moyano, y se definió finalmente que un plan de acción en realidad se está evaluando la posibilidad de un paro, y acá con más o menos críticas, lo que definió la mesa chica de la CGT es acompañar la marcha de jubilados de este miércoles sin una convocatoria concreta a todos los gremios que la componen. Muchos gremios del transporte sí estuvieron realizando una convocatoria, principalmente ferroviarios, las confederaciones de camioneros y demás, pero la CGT decidió acompañar y también definió que va a movilizarse el 24 de marzo. No hay muchas más precisiones. En las próximas jornadas habrá una mesa directiva de la CGT donde, bueno, se profundice y se discuta si finalmente habrá o no habrá un paro en este contexto en el que estamos. Vamos a otra, porque en el día de ayer se pidió la detención inmediata de Hayden Davis. El abogado Gregorio Dalbón, ahí lo vemos a Hayden Davis con el presidente de la Nación. Gregorio Dalbón solicitó a la justicia que el empresario cripto Hayden Davis, residente de Estados Unidos, sea detenido en el marco de la causa Libra, la cual, obviamente sabemos, involucra directamente al presidente de la Nación, así como también
a la hermana del presidente de la Nación, Karina Milei, y bueno, a otros funcionarios de su gabinete que aparecen cada vez más pegados en esta causa de estafa. El pedido fue presentado ante el fiscal Eduardo Tayano, quien tiene delegada la investigación a cargo de la jueza María Servini. Ahí se está dando toda una disputa judicial. La jueza Arroyo Salgado, ¿no? La ex de Nisman, para ser más la madre clara, de las hijas de la madre de Roberto las hijas Natalio. del fiscal Nisman, quiere tener la causa, dice que le corresponde por jurisdicción. Esto ya ha sucedido en muchas ocasiones, que ella pide esas causas para que no queden a cargo de Servini y trabarlas, ¿no? Ella misma, tampoco es que Servini sea la jueza de la patria. Recordemos que cuando pasó lo mismo o algo similar, Servini también fue jueza en el menemismo. Sí, el Dalbón fundamentó la petición, lo vamos a escuchar a Gregorio Dalbón, el abogado, que explicaba por qué considera él que sería importante que esté detenido y que no pueda salir del país Hayden Davis. Lo escuchamos a él explicándolo y profundizamos un poco. Por dos cuestiones que son claves: la autoincriminación y los vínculos que tiene él con el poder, que están ya prácticamente a la luz del día, todo el mundo sabe, que admitió ser el creador de Libra, que afirmó tener control sobre el presidente de la Nación, Javier Milei, que también dijo que utilizó pagos a través de Karina Milei, ubicándose, digamos, en el centro de la estafa. Este es uno de los puntos por los cuales se le pide. El segundo punto es el peligro de entorpecimiento de la investigación. Davis aseguró tener control absoluto sobre los fondos de Libra, pero nunca los puso a disposición de la justicia. Y este tipo de situación y este tipo de activos, obviamente este hombre, que es un especialista, podría ocultarlos o movilizarlos con facilidad. Bueno, de hecho pareciera que ya... Bueno, ahí lo escuchábamos a Dalbón explicando el por qué. También lo que hizo fue pedirle, enviarle una notificación a la Interpol para que justamente lance la búsqueda y la detención de Hayden Davis en miras de su extradición. En paralelo a todo esto, recordemos, hace unos pocos días Hayden Davis cambió su equipo de defensa, es decir, se notan movimientos que estarían haciendo preocupar a la defensa de Hayden Davis. Dejó de ser representado por Janina Nicoletti, que era quien estaba también señalando al gobierno nacional, ¿no? Y decía que Milei estaba involucrado en esta estafa, y contrató a otra firma especializada en casos complejos con sede en Los Ángeles. Así también sumó al equipo de defensa a otro abogado que lo va a defender aquí en la Argentina. Recordemos que hay causas y es un escándalo a nivel global, no solamente en la Argentina está siendo denunciado Javier Milei y Hayden Davis, sino que también en otros países como por ejemplo los Estados Unidos, porque los estafados no eran solo argentinos, incluso en gran medida fueron personas de otros países. Mientras pasa todo esto, se pide también una cautelar para suspender el DNU de Milei sobre el acuerdo con el FMI por inconstitucional, y Unión por la Patria avanza en una denuncia penal. Estamos hablando de que los diputados nacionales de Unión por la Patria realizaron el lunes pasado una denuncia contra el presidente Javier Milei por el acuerdo con el gobierno nacional, principalmente por la ilegalidad que representa haberlo decretado y no haber enviado un proyecto de ley al Congreso. Esto lo estuvimos repasando en detalle en el día de ayer. La presentación le pide a la justicia la suspensión inmediata de cualquier acto que implique endeudamiento sin aprobación legislativa, y también le exige que se notifique a ambas cámaras del Congreso para que intervengan en la causa, como la adopción de medidas cautelares para evitar la ejecución del DNU. Quien también se sumó a esto fue Claudio Lozano, economista, que junto a un grupo de abogados y dirigentes políticos presentaron directamente una medida cautelar para que se suspenda de inmediato la vigencia de este DNU, para que no avance, ¿no?, un pedido de dinero al fondo antes de que esto se trate como corresponde y como indica la ley en el Congreso de la Nación, que hoy sesiona supuestamente a partir de las 11 de la mañana, si es que tiene quórum, para discutir el escándalo de Libra. Y por último, pero no menos importante, repasamos un poquito lo que tuvo que ver en el día de ayer con las jornadas de despidos. 300 trabajadores
fueron expulsados en el Hospital Español a partir de un achicamiento del PAMI. Es muy grande la crisis que está atravesando. Básicamente el gobierno nacional dejó sin trabajadoras sociales y sin trabajadores sociales al Hospital Español. Alrededor de 100 pacientes quedaron sin asistencia y presentaron un plan desde el PAMI que prevé el despido de otros 277 trabajadores. La medida quiebra directamente al establecimiento, dice que busca reducir costos, pero lo que hace es dejar casi en cero al personal y a los servicios de salud. El desmantelamiento ya había comenzado con 150 despidos previos y la eliminación de áreas como salud mental, estadísticas y kinesiología. Ahora, con la supresión del servicio social, los pacientes quedan totalmente desprotegidos. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue en el día de hoy el reclamo de los y las trabajadoras, principalmente agremiados en ATSA, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, a cargo de Héctor Daer. Esperamos que Héctor Daer ayer en la reunión de la mesa chica de la CGT haya hecho algún comentario al respecto de esto y se estén pensando medidas, ¿no? Porque sus representados están siendo echados directamente de sus puestos de trabajo y notificados de forma cada vez más cruel. En este caso ni siquiera fue un mail a mitad de la noche, como veníamos viendo en otras áreas del Estado, sino que trabajadores incluso de planta permanente que llegaron a sus puestos de trabajo y no podían acceder. Otros que tuvieron que ir a preguntar si habían sido despedidos o no, ni siquiera había una lista de quién estaba despedido. Estamos hablando de casi 300 puestos de trabajos en el Hospital Español de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de una reducción que está llevando a cabo el PAMI. Así que bueno, estaremos obviamente atentos y atentas a cómo avanza la situación del Hospital Español. El Colegio de Trabajadoras Sociales y Trabajadores Sociales ya lanzó un comunicado también expresándose, porque como decíamos, eliminaron directamente toda el área de asistencia social, lo cual deja totalmente a su merced a un montón de pacientes que básicamente están llevando a cabo un tratamiento o un acompañamiento. Así que bueno, lo seguiremos de cerca y probablemente se profundicen las medidas de fuerza de los trabajadores de la salud y de la sanidad, en este caso en el Hospital Español. Ahora sí, termina este picadito de repaso de noticias. Nos vamos para ver qué anda pasando en la comunidad de la mano de Malemanes. Bueno, hoy traje una noticia un poco fuerte, la primera noticia, porque es que un hombre murió incendiado en Rosario, un hombre en situación de calle, identificado como Hugo Silvaveira, de unos 45 años de edad, murió el domingo 9 de marzo a las 10:30 de la noche en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, ahí en Rosario. Tras un ataque de odio en Rosario, donde se encontraba internado desde el jueves 6 de marzo en el área de terapia intensiva con las vías respiratorias comprometidas, la víctima se encontraba durmiendo a eso de las 6 de la mañana cerca del cruce de Grandoli y 24 de septiembre, cuando un grupo de jóvenes lo comenzaron a golpear y seguido lo rociaron con líquido inflamable y lo prendieron fuego. El hombre llegó a decir dar datos de las personas que lo habían atacado y contó también cómo había sido. Bueno, los sospechosos tienen 13 y 14 años. Uno fue retenido por la familia de la víctima, que lo reconoció y lo retuvo hasta que vino la policía, mientras que el otro fue entregado a la comisaría por su madre. La policía llegó al lugar luego de un llamado del 911 que alertó a las autoridades, y al llegar encontraron a Hugo Silvaviera a unos 200 metros del lugar del hecho. Primero fue llevado al hospital provincial de allí y fue derivado luego al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde finalmente murió por las heridas causadas por el ataque. En 2023, un equipo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires, junto a organizaciones sociales, presentaron un registro unificado de violencias que ocurren a personas en situación de calle, en el que se destacaron que en 2022 la jurisdicción con mayor cantidad de hechos de violencia fueron en la ciudad de Buenos Aires con 58 casos, la provincia de Buenos Aires con 45, Santa Fe con 28 y Salta con 13 ataques de violencia, que han sido golpes y, bueno, prendidos fuegos y demás.
Sí, no es la primera vez, ¿no?, que asistimos no. a la noticia de que una persona en situación de calle es atacada, violentada, Sí. y en caso prendido fuego. Incluso no es la primera vez que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo hemos visto en varias ocasiones, ahora sucedió en la ciudad de Rosario, pero Sí que tiene... se termina generando, ¿no?, a partir de, Sí. de esta estigmatización. Digo, lo hemos visto como política de Estado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jorge Macri, Sí, exacto. hacer una campaña política, ¿no?, de la eliminación de las personas en situación de calle, no a través de, bueno, generarles un acompañamiento, una asistencia social, llevarlos a un lugar, sino esconderlos, barrerlas, digamos. claro. No, Sí, de alguna sumándole manera. la espectacularización que hace también Montenegro en Mar del Plata, que me También. parece que ahí Sí. tiene el combo, si se quiere, más discursivo, ¿no? De la producción del video, de la música de tensión, de patear a la gente en el piso, Sí. y todo eso filmado, mostrado con incluso pidiendo nuevos integrantes de las fuerzas municipales, con unos muchachos muy inflados que se ven así, posando como modelos, ¿no? Sí, es algo muy preocupante porque estamos hablando de pibes que, como hablábamos el otro día con el caso Kim, son pibes que quedan también a la buena de Dios, por así decirlo, que no tienen un lugar por ahí de contención y se empiezan a llenar de odio, ¿no? Los pibes que tienen por ahí cerca el acceso a la droga, tienen la calle más cruda ahí, que la están viviendo, y pasan estas cosas. Empieza a suceder que el caos político también deriva mucho, muy rápido en la sociedad. Pero bueno, otra de las noticias, pero esta es una buena para hacer contraste con lo que está pasando, que no todas las cosas son malas, obviamente, en este país. Y es que salió el tren solidario hacia Bahía Blanca. Este lunes 10 de marzo emprendió viaje el tren solidario que salió a las 10 de la noche de Constitución hacia Bahía. Impresionante. Este tren, con 11 vagones repletos de alimentos, ropa, artículos de limpieza, agua, lavandina, colchones, zapatillas, útiles, entre otras cosas, está a cargo de la asociación Red Solidaria, que organiza estos viajes desde 2001 con el respaldo de gremios ferroviarios y el aporte logístico de Trenes Argentinos, Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano. Este es su viaje número 54. Tras las fuertes tormentas del pasado 7 de marzo en la ciudad de Bahía Blanca, que dejó un saldo de 16 muertos y al menos 3 desaparecidos, el tren solidario se alojó en Constitución para, una vez más, cargar las donaciones que traían los vecinos que se acercaron a Constitución, donde los trabajadores de los diferentes gremios ferroviarios y organizaciones estuvieron al menos 72 horas recibiendo de todo un poco, ¿no? El tren había pasado hacía poco por Bahía cuando pasaron los fuertes vientos de 150 kilómetros por hora, dejando destrozos en el territorio sur de la provincia y unos 13 muertos a causa de la tragedia. El tren salió este lunes desde Constitución a las 10 de la noche, con paradas en Cañuelas, San Miguel del Monte, Las Flores, llegando finalmente a su destino. Tenemos un video de San Miguel donde la gente se acercaba, porque por donde iba pasando el tren, aunque no frene ahí, había mucha gente saludando. Ahí en San Miguel del Monte sí frenó porque era uno de sus tramos. Y ese mismo. Si querés lo escuchamos, si no, no hay problema. 4 y 5 de la mañana. La gente esperando al tren solidario para cargar más donaciones en San Miguel del Monte. Ahí estamos. Mirá la cantidad de voluntarios que hay, de gente. La gente acercaba de todo y aunque sea poco, muchos decían, por lo que estuve viendo, que muchos se quedaban con la sensación de que era poco, pero aún así pudieron completar un tren inmenso cargado de solidaridad, ¿no? El tren circulará por la vía, circuló, calculo que habrá llegado anoche ahí, porque no iba directamente hasta Bahía, sino que paraba en una ubicación a 200 kilómetros antes, en la estación vitícola, donde los insumos... La vitícola, sí. Donde los insumos serán traspasados a camiones municipales para su distribución. La sociedad nos demuestra una vez más que los argentinos tenemos muchísimos gestos de empatía, ¿no?, ante estas terribles y trágicas situaciones. Así que creo que hay que fortalecer eso
Y bueno, y obviamente que acompañar desde la política, pero de la sociedad es muy importante también porque es la que más hizo por Bahía Blanca, me parece. Llega hasta la Vitícola porque obviamente parte del tendido vial, en este caso que utiliza el ferrocarril para llegar a Bahía, está destruido. Sí. Con lo cual se llega a esta localidad cercana que recién destacaba Male. Yo una postilla que quería hacer con esto es que me parece que nuestro pueblo está claro que es solidario, sobre todo en las catástrofes, sobre todo en las situaciones de algunas situaciones muy complejas como estas, en las que brota la solidaridad, pero acá lo que tiene que haber es Estado, que Sí. me parece que está muy bien siempre que esté la solidaridad, que haya voluntarios, que se sumen todos a limpiar la casa del vecino que está hecha mierda, a mover su heladera que se movió de una punta a la otra, pero es algo que hay que poder remarcar. Digo, está muy bien que haya distintas campañas solidarias, pero Sí. acá falta un rol que por eso existe y brota la solidaridad de esta manera, porque falta un rol que está ausente. Así es, y dicho esto, lo mencionábamos recién, hace un rato nada más, recién hoy, 12 de marzo, tras 5 días de que sucedió el temporal y la tragedia en Bahía Blanca, hoy a las 8 de la mañana llegó en realidad, porque eso está confirmado, el presidente Javier Milei a Bahía Blanca. No hay imágenes todavía, lo que se sabe es que fue directo a un centro de monitoreo. Veremos cuál es la recibida también de el Sí, ¿a pueblo dónde se bahiense. anima a ir? No estuvo tan contento con la llegada de Petri y Patricia Bullrich. Hay que ver justamente a dónde se anima a ir. Javier Milei, que llega 5 días tarde, pero bueno, a la ciudad de Bahía Blanca. Ahí estábamos viendo algunas imágenes de La Nación Más, que bueno, imaginamos que sabría que llegaba el presidente, porque no era algo de lo cual estuvieran anoticiados los medios de comunicación en general. Fue bastante de un momento al otro. A la par de esto, en el día de ayer, el gobierno provincial de Axel Kicillof anunció el destino de 273.000 millones de pesos para Bahía Blanca y le volvió a exigir y pedirle a Javier Milei una reunión y que envíe mayor cantidad de dinero que O sea, que los 10.000 millones. O sea, 27 veces más. Más, 263.000 millones de diferencia. Claro, de pesos, ¿no? 263.000 millones más Puso mandó la la provincia. provincia de Buenos Aires, a diferencia de los 10.000 millones que mandó hasta ahora el gobierno nacional. Kicillof, de hecho, destacó que no solo debería mandar más el gobierno nacional, sino que hasta subcieles un poco capaz se está quedando corto, hablando de 400.000 millones, porque verdaderamente es muy costosa la reestructuración, la recomposición que se tiene que llevar a cabo de ahora en más sobre Bahía Blanca. Estamos hablando de canales, hablábamos el otro día del canal Maldonado, que eso implica de lleno una inversión de por lo menos 80.000 millones de pesos, solo el canal Maldonado. Y luego estamos hablando de calles, puentes, créditos que también va a estar brindando la provincia, bueno, y otras medidas que anunció, como por ejemplo el no cobro de patentes y impuestos durante 6 meses, bueno, Los algunas colectivos medidas gratis durante 30 días. Así es, 800.000 útiles. pesos se entregarán también a 33.000 familias Sí, que de bajos están recursos. de bajos recursos, que están en situación de máxima vulnerabilidad. Es decir, la provincia con el presupuesto que tiene está enviando este dinero, el resto tiene que ser necesariamente por parte de la Nación. Hoy a la mañana lo escuchaba al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, Sí. ministro de Gobierno, ¿no? Es, Sí, es sí, sí. actualmente su cargo, de la provincia de Buenos Aires, donde decía, ya a partir de ahora, la provincia de Buenos Aires no tiene dinero destinado o posible de ser destinado para, digamos, Catástrofe. urgencias o catástrofes. Ya, si tiene que destinar más dinero, va a tener que ser sacándolo de otras carteras, de Claro. de otros presupuestos que ya estaban definidos. Por lo tanto, se duplica, ¿no? Y se triplica la exigencia y el pedido al gobierno nacional de que envíe mayor dinero, pues está muy lejos 10.000 millones de los 400.000 millones que de mínima necesita la ciudad para poder empezar a reconstruirse. Además hubo, bueno, parte de los créditos también del provincia, que otra de las medidas que anunciaba ayer el gobernador en relación a, bueno, créditos obviamente a empresas y obviamente a personas físicas con tasa congelada y obviamente con montos más elevados de los
los préstamos tradicionales, digamos. También habló de, ¿cómo es que se dice? Volver a poner en condiciones a las escuelas afectadas, que eso también requiere mucha plata porque estamos hablando de obra pública, ¿no? Hay 56 escuelas que no pueden funcionar, por eso ayer el municipio de Bahía también elevó 48 horas más el comienzo de las clases. Esta es quizá la discusión más sensible, ¿no? Ayer justo lo hablaba con la querida Orne Fabro. Hay una insistencia en que vuelvan las clases. El tema es cómo volvés a las clases, no solamente con un metro de agua, sino además con escuelas que están destrozadas. Y ahí está el principal problema. En el relevamiento, por lo menos el reporte municipal del día de ayer, 56 escuelas son las que no están en condiciones de comenzar. De los, si no me equivoco, son como casi 270 establecimientos. Así es, obviamente estamos hablando de no solo la escuela también, sino con qué van los pibes a las escuelas, ¿no? Una vez que sus casas han sido totalmente arrasadas. También, habló de, bueno, esto creo que lo dije, los útiles escolares, dijo que iba a mandar equipos de útiles. Estuvo en varios puntos importantes que debería acompañar el Estado Nacional porque... La provincia no debe dar abasto. Se notó una coordinación por parte de todas las carteras de los ministerios provinciales, ¿no? Pensando y desarrollando distintas políticas. Muy importante esto que decía Franco con respecto a los créditos, porque también estamos hablando de cómo hacer y volver a circular la economía, ¿no? Estamos hablando de comercios que perdieron, si tenían un local de una fiambrería, perdiste la heladera, perdiste la máquina de cortar fiambre, perdiste todo, digamos, cómo te volvés a reconstruir con un capital que no tenés más. Así que eso también va a ser muy, muy central y ahí va a jugar un rol muy importante. Por ahora, el Banco de la Provincia, veremos... me permito dudar sobre qué rol le puede dar la Nación al Banco de la Nación, donde de vuelta recobra importancia a los bancos públicos, ¿no? A priori me imagino en un contexto que hoy de privatizaciones. El presidente de la Nación no va a decir que se pueden arreglar solos, porque me imagino, como hizo en diciembre, ¿no? Porque estamos hablando en diciembre de 2023, luego 10 días después de haber asumido como presidente de la Nación, que fue el temporal de viento que azotó Bahía Blanca, que destrozó más de 40.000 árboles y obviamente viviendas. Que esa fue su declaración en ese momento. Veremos si dice lo mismo. Yo ya creo que ya no. Si hoy va y dice eso. Mi olfato, yo se lo decía a algunos bahienses la otra vez, quédense tranquilos porque si fue Bullrich y fue Petri apenas sucedió esto es porque claramente el gobierno va a tener una reconversión, al menos discursiva. Ya veremos si después es efectiva, porque como bien decía el general Perón, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Así que veremos si realiza la ayuda correspondiente ante esta catástrofe. Así es. Y nos metemos por último en un poco del panorama, de algunos datos de la política nacional que también estuvieron tomando lugar de la mano de Franquito. Mira, nos vamos a ir lejos. A ver. Primero porque estamos muy metidos en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, y obviamente pasan cosas en todo el país. Pero hay algo que viene sucediendo, que nosotros le venimos poniendo mucho el ojo, no solamente en relación a los incendios, sino a una de las hipótesis o de los elementos que planteamos, que es la extranjerización de tierra, principalmente focalizada en el sur de la Argentina, denominada la Patagonia, ¿no? Hemos hablado muchas veces alrededor de los proyectos, no solamente de las grandes extensiones territoriales que existen de extranjeros en el sur de la Patagonia. Obviamente ya saben, porque hemos hablado muchas veces alrededor de la conformación del conglomerado empresarial de Joe Lewis en la zona de Bolsón y de Bariloche. Pero nuevamente tenemos distintos nacionalidades metidos ahí adentro, digo distintos extranjeros, como por ejemplo los cataríes más cerca de Bariloche, justo, casualmente, en la zona que está que ha sido incendiada, no solamente en el caso de Bolsón, sino llegando también al sur de Bariloche, lugares muy complejos. Bueno, ahora sí nos vamos a situar en Bariloche, pero en este caso en la ciudad de Bariloche, en lo que se puede denominar el Alto, ¿sí? Los barrios más altos, el barrio de las 400 casas, también alrededor, o mejor dicho, un poco al sur de lo que sería el Frutillar, otro de los barrios también muy populosos de la ciudad de Bariloche. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Concretamente,
en el Cerro Ventana hubo una nueva avanzada sobre el territorio de la comunidad Lof Buenuleo, así es, Buenuleo, comunidad que lo que denuncia es un atropello de parte de la justicia, pero no de cualquier justicia, sino, en este caso, de la fiscal Betiana Sendón, que es esta muchacha que vemos acá. Ponelo con video, Mati, con sonido. Que hablado el intento anterior es municipal. La municipalidad nos pidió que los caminos no pueden estar obstruidos, es el único camino de acceso, y en función de eso se retiró la tranquera y se produjo la entrega de la propiedad a quienes debíamos entregar. Eso incluso desmiente o genera un argumento en contra de lo que había expresado la propia defensa del Estado a partir del doctor Chicharello, que se había mencionado que no podían pasar por la comunidad. No, nosotros nos manejamos con la institucionalidad. La institucionalidad que responde a este camino es la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, quien nos entregó una orden indicando que este camino era un camino municipal, y en función de ello se quitó la tranquera que obstruye cualquier camino porque es la única vía de acceso, y se entregó la propiedad a quienes le teníamos que entregar la propiedad. ¿Hay personas detenidas? ¿Puede Freddy tomar posesión del predio? Ya tiene la posesión del predio. ¿Hay personas detenidas, doctora? Pero por otro caso, por uno de las personas que andaba en moto le tiró la moto a un empleado policial, y producto de eso, que lo va a manejar el fiscal de turno, es otro hecho. La comunidad alegaba que no hubo aviso oficial de... Bien, esta es la fiscal Betiana Sendón. Es fiscal pero habla como jueza. Le gusta la cámara, me parece. Es fiscal pero habla como jueza. Vieron, ¿no? Que dice, la municipalidad nos pide y nosotros vamos. La fiscalía no es el rol que tiene que cumplir una fiscalía. ¿Qué es lo que hicieron? Fueron y sacaron una tranquera con camiones de la Municipalidad de Bariloche, con efectivos policiales de la provincia de Río Negro, miembros motorizados, miembros en camionetas, también personal con uniforme de civil. Todos fueron parte de este operativo ingresando a la comunidad, que es un poco lo que ahí aparecía el nombre de Chicharello, el Marcos Chicharello, el defensor público, que, bueno, también presentó un escrito planteando que, o mejor dicho, denunciando que la orden de desalojo se deriva de la sentencia por usurpación que se efectúa sobre un sector distinto a las hectáreas reclamadas. ¿Cuál es el reclamo? Ahí hay un supuesto titular que tampoco tiene... Vieron que cuando uno tiene una propiedad, tiene una escritura de la propiedad. Bueno, él no tiene una escritura de la propiedad, tiene un boleto de compra-venta. ¿Se sabe quién es? Sí, se llama Emilio Friedrich. Hay algunas entrevistas dando vuelta, la verdad que no lo traje porque no aporta, digamos, a la noticia, mejor dicho. Friedrich tiene 92 hectáreas en esta zona, o por lo menos eso es lo que dice su boleto de compra-venta, al cual no hubo profundización ni siquiera tampoco un análisis alrededor de, bueno, cómo, cuándo, de qué manera fue realizado este boleto de compra-venta, ¿no? Porque estamos hablando de que es distinto alguien que tiene una escritura en mano que alguien que tiene un boleto de compra-venta. Entonces, lo mismo que cualquiera que vaya a un lugar y diga, che, mira, a mí me vendieron este lote de esta zona, y yo vengo y te lo presento. Bueno, ahí obviamente hay una intermediación judicial posible, siempre y cuando se investigue que el boleto de compra-venta tuyo y esa operación que vos efectuaste sea legal, digamos, ¿no? Que no sea un segundo dueño, digo, porque puede permitir esto. ¿Qué es lo que están planteando sobre todo sectores de la comunidad que se habían retirado para evitar esta represión? Que no solamente no se está efectuando sobre el lote correspondiente, esto es, se quita una tranquera que está dentro del territorio hoy controlado por la comunidad, sino que además lo que se está avanzando es en un territorio que no corresponde al municipio, que es un poco lo que dice la fiscal. La fiscal dice, esto nos lo pide el municipio y nosotros avanzamos. Pero si ustedes van a chequear quién tiene jurisdicción en ese lote, no tiene jurisdicción nacional, jurisdicción municipal, tiene jurisdicción nacional. ¿Por qué jurisdicción nacional? Porque es parte de parques nacionales, del territorio de parques nacionales. Y ahí está el principal problema y el principal funcionamiento irregular de esta fiscal, que veremos cómo avanza, sobre todo
en este caso, la defensa que lleva adelante el defensor público Marcos Chicharello, que obviamente denunció las irregularidades de este caso. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Ahí está Friedrich también, porque estaba presente el supuesto propietario de esta tierra. Y acá, digo, para discernir, porque comúnmente cuando se argumenta esto en clave de la institucionalidad y demás, es importante que la fiscal pueda evaluar si ese boleto de compra-venta ratifica la venta de un lote. Y después una comprobación que no se hizo, que es el lote al cual se accede o al cual se intentó sacar este portón. Es un lote en el cual no interfiere en la propiedad de Friedrich, ¿sí? Y el ingreso a la propiedad de Friedrich, que es el reclamo que hace la comunidad, es parte del terreno que tienen a cargo. Ahí estamos viendo también, ese es Marcos Chicharello, es el abogado defensor público, que obviamente acuden al lugar luego de que haya sido este operativo. También la concejala de Bariloche, ya les voy a decir su nombre porque lo acabo de perder, Julieta Wallace, de Incluyendo Bariloche, hizo un pedido de informe a la municipalidad, al intendente Walter Cortés, para que indique el motivo por el cual camiones municipales participaron de este operativo, ¿no? Insistimos, de un operativo que es comandado por una fiscal que se toma atribuciones excesivas para el rol que debe ocupar. En todo caso, quien debe dar la orden de vayan a sacar tal tranquera es un juez, y no, en este caso, la fiscal que reúne parte de la información y realiza o una acusación o no. Ahora, y vos dirás, che, bueno, pero esto pasa todo el tiempo, ¿no? Bueno, sí, en el sur, en la Patagonia nuestra, pasa todo el tiempo, incluso adentro del territorio de parques nacionales, ¿no? Recuerdo que a principio de este año hubo el año pasado, al señor Manuel Adorni señalando a uno de los compañeros del Movimiento Popular Nuestra América, que había presentado un proyecto de un camping en territorio de Parque Nacional. Se habían cedido hectáreas en este parque, se estaban realizando las distintas obras correspondientes para ponerlo en condiciones y se encargó Manuel Adorni de plantear: a esto los vamos a fletar. Y concretamente fue así. Con lo cual hay un mapeo de la zona, obviamente en operación con parte de los sectores que son parte del Consenso Bariloche y las estructuras más, podríamos llamar vulgarmente, de derecha de la región, afines a Patricia Bullrich y compañía, que obviamente tienen una visión no solamente negativa de la organización territorial de las comunidades, sino además las niegan como dueños legítimos de estas tierras. Perdón, algo más antes que me olvide, porque queremos compartir una imagen que es bastante ilustrativa, pero primero, esta fiscal, Betiana Centón, nombra, dice, hay un detenido, ¿sí? El detenido es por supuestamente chocar a un policía. Por chocar a un policía supuestamente con la moto. Eso es lo que plantean, ¿no? Es el lonco Lewen Maliqueo, de 22 años, que es miembro también de la comunidad. Con lo cual estamos hablando de una detención en clave del operativo. La fiscal, por alguna situación, la diferencia del operativo, ¿sí? La separa, como que nada tuviese que ver con este operativo. Ahora, obviamente, la detención es consecuencia de que estás realizando un operativo judicial y en este caso invadiendo el territorio legítimo de la comunidad Lofbuenuleo. Pero siempre hay perlitas en estos casos. Y uno dirán, che, ustedes son medio conspiranoicos, ustedes son un poco de esto, un poco del otro. Pero miren, este es uno de los miembros de la policía motorizada que estuvo presente en este operativo. Y hay un detalle que obviamente a nuestros colegas periodistas en la zona no se les escapa, no se les pasa por alto algo tan particular como el uniforme. Sí. Y vos dirás, che, bueno, ¿qué tiene el uniforme? ¿Qué tiene de malo? Es concreto, ¿no? Su boina, su cuellito, las municiones en este caso, el rifle que tiene, distintos ¿cómo se llama? Chaleco, bolsillos para distintas cosas. Pero hay una cosita que el querido Mati Marchi, te voy a pedir que pongas la otra, la que tiene marca de agua, en la que se ve claramente
una bandera. Y uno dirá, ¿la ven ahí arriba la banderita? No. Arriba del nombre La que bandera de dice... Israel. Bueno, la bandera del Estado de Israel. A ver si podés hacer zoom, Mati Marchi. La vas a ver bastante concreta. ¿Se ve la estrella de David en el medio? Sí, se ve. Bien, al lado su nombre, ¿no? Operación motorizada, Policía de Río Negro. Esto está prohibido. De hecho, hasta la propia Patricia Bullrich se encargó, y vamos a recordar el caso del gendarme, también traerlo Mati para acompañarlo. ¿Recuerdan este gendarme que el año pasado salió a reprimir en las inmediaciones del Congreso y tenía también un parche muy característico? Bueno, el parche característico es ni más ni menos que la serpiente enrollada. ¿Sí? Un símbolo concretamente de los libertarios a nivel internacional. Este hombre fue sancionado internamente, ¿no? Tuvo un proceso administrativo. Se encargó Patricia Bullrich de decir, vamos a sancionar a este gendarme. Patricia Bullrich, que es la condecoradora de, entre otros, al señor Chocobar, ¿no? Sí. Parte de la lógica de la doctrina Chocobar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que esto es una insignia política, ¿sí? Esto es claramente, es como si un uniformado tuviese el parche del PJ, ¿no? Es algo que para la ley interna, sobre todo de la utilización del uniforme de las fuerzas tanto federales como de seguridad en general, está prohibido. No pueden tener insignias políticas. Ahora, en este caso no es solo una insignia política. Es una bandera de un Estado que no es quien conduce la fuerza que representa, la fuerza de la cual es, en este caso, oficial esta persona que se llama Óscar Eduardo Retamal. Este es hombre que vemos aquí. Y no menor, y para esto sí nos podemos ir porque te mandé un videito de un fragmentito muy cortito, en el cual vamos a repasar parte de un trabajo de investigación que viene llevando adelante el querido colega Sebastián Salgado de Data Urgente, que estuvo en Chubut, no solamente con los que fueron los primeros desalojos, ¿no? a las distintas comunidades, con las declaraciones provocativas de su gobernador Nacho Torres, hablando despectivamente de la comunidad mapuche, pero además con una investigación alrededor de la incursión sionista en nuestra Patagonia, que no es ni más ni menos que la alarma que le prende a cualquiera que un uniformado de una fuerza provincial tenga la bandera de otro país en el pecho. Y sin embargo, ese mismo país, para los que nos dicen conspiranoicos, son los que mandan constantemente uniformados de su ejército a hacer distintas investigaciones militares en nuestra Patagonia, como bien lo clarifica este muchacho que trabaja como guardaparque, que es parte también de un refugio, y que lo entrevistó Sebastián Salgado y le decía esto. Pero no, se fueron muy temprano y no sé cuál es la intención. Uno de los trabajos del refugiero de Luis era salir a buscarlos. Y luego 1 hora y media de buscarlos los encontramos. Estaban pegados al río en una piedra muy grande con equipos de lo que serían equipos de radio. Estaban con unos aparatos y esos aparatos tenían antenas y uno de esos tipo teléfonos satelitales de los grandes. Cuando nos escucharon se sorprendieron, empezaron a guardar todo en forma muy apresurada y nada, juntaron todo y en el grupo empezaron a hablar en hebreo y él se quiso comunicar con el que hablaba en español y guardaron todo y empezaron a irse. Un hostel que representa parte del circuito de los soldados. Parte del informe que realizaba Sebastián para Hispan TV, en el que se ratifica no solamente la presencia de miembros del ejército israelí haciendo operaciones, haciendo investigaciones en nuestra Patagonia, sino también en este caso uniformados con, en este caso, la bandera del Estado de Israel. Y no traje la otra, que es un uniformado que llegué gracias a El Gordo Represión, la cuenta esta de la red social X, que sube... ¿No lo vieron ese? No. Bueno, El Gordo Represión se llama así. Que sube todo el tiempo publicaciones de miembros de las fuerzas de seguridad
que yo estoy seguro que esto está prohibido también, que digan las barbaridades que digan en redes sociales. Es verdad que acá hay un gris en la legislación que obviamente la complica, pero también con inscripciones en hebreo dentro del uniforme, lo cual es una... también, ¿no? Otro de los alarmas que prendemos ante esta situación, como la venta de terrenos exclusiva para ciudadanos israelíes y demás, con lo cual esto, lejos de ser antisemita, es para preocuparnos alrededor de la ocupación de nuestra Patagonia, porque lamentablemente así han comenzado cosas que suceden en lugares muy lejos del mundo, como por ejemplo Palestina, y el proyecto sionista está claro que sigue en curso y uno de los destinos es la Patagonia Argentina. Así que todas estas cosas de recuperación de terreno, en clave racista, en clave profundamente xenófoba, hay que atacarlas, hay que defenderlas. Justamente, atacarlas me refiero a rechazarlas, pero defender obviamente a las comunidades ante este avance de estos sectores, o por lo menos de algunos poderes del Estado Nacional, que avanzan en una lógica, insisto, profundamente racista, que ataca y que sobre todo es un alfil para un proyecto sionista en nuestra Patagonia. Así es, 10 de la mañana, nos vamos directo a la tanda. Estas fueron las noticias en